están? Buena jornada. ¿Cómo les va? Han arrancado tempranito y viendo muy buenos pronunciamientos en el encuentro que inicia OMS, Organización Mundial de la Salud, y que finaliza mañana. Estamos atentos. Si algo pasa allí, allí volvemos. Mientras tanto, de este lado, ya me espera en Quito Denise Herrera, así que no quiero dejar por fuera el hecho de que en Ecuador la Corte Nacional de Justicia está formulando cargos contra la exsecretaria de Gestión de Riesgos y contra 4 funcionarios por presuntos delitos de corrupción durante la gestión de la emergencia sanitaria. Preguntamos si este combo, déficit, deuda y corrupción, lacera al pueblo de Ecuador. Allí la primera interrogante para que ustedes pasen a completar en el universo Twitter y luego también sumamos de allí la información cuando abro el análisis. Y en Italia este lunes inicia lo que se llama una nueva fase de desconfinamiento y reapertura económica. Que sea gradual, preguntamos, ¿lo hace menos peligrosa para la vida? Tenemos presencia en Twitter, pero también en Instagram. Súmese, cada vez somos más. Vamos de inmediato a revisar temas de Ecuador y nos vamos a Quito luego con Denise. Prensa Latina dice, Corte de Ecuador inicia proceso contra ex secretaria de Riesgos. La Alta Corte ya ha tomado esta decisión, hay una jueza trabajando justamente en este caso y allí es donde vamos a ver si se inscribe esta investigación, donde lo que están averiguando es sobreprecios en un contrato. En plena gestión de la pandemia ya tienen claro este caso de corrupción y el convenio que no se ha ejecutado fue firmado por 1,1 millón de dólares, teniendo en cuenta que el costo de cada canasta con 18 productos fue valuada en $150. Así entonces, la funcionaria en su defensa ha intentado justificar el precio de cada unidad con argumentos que para muchos son insostenibles. Hay otro portal que se llama confirmado.net que dice Correa tenía razón, Ecuador va camino al desastre. ¿Por qué? Porque el presidente ha puesto un tuit donde critica al gobierno de Moreno, que se llama así ese tuit, Ecuador va camino al desastre. Hablaba de la gestión nefasta, según Correa, para enfrentar la pandemia. Ha dicho que esta crisis nos tomó sin liderazgo, con un sistema de salud debilitado, con una economía destrozada. Hasta algunos años hubiera sido noticia el país, dijo Correa, por haber tomado medidas a tiempo, como pasó con la gripe porcina. Además, fm.com dice una mujer embarazada, primer caso de COVID-19 en comunidad indígena. Ecuador ha reportado también el primer caso de coronavirus entre esta comunidad en la Amazonía. Una joven de 17 años ha dado positivo al test, según el Ministerio de Salud. Es una mujer que además, con sus 17 años, es gestante. Ecuador es uno de los países que justamente desde que comenzó esta pandemia hemos recibido información como uno de los más golpeados. Tiene ya 2 meses de confinamiento por el coronavirus. Hay unos 33.000 casos incluidos, más de 2.700 muertos, eso según el número oficial. Me espera, les decía, Denise Herrera en Quito. Voy con ella. Denise, buen día. Hola Marce, qué gusto saludarte a ti, a toda Gracias. la audiencia de Telesur. Así como bien lo has dicho, todo lo que ocurre en Ecuador es una situación muy crítica, más aún cuando una de las personas más cercanas al gobierno de Lenín Moreno, la ex ya directora de gestión de riesgo de Alexandra Bucles, está acusada por el presunto delito de tráfico de influencias. En un inicio se le planteaba acusarla de otro delito, sin embargo, Fiscalía ha dicho que no hay los elementos de convicción necesarios, por lo cual ahora será por tráfico de influencias y 4 funcionarios más. Como bien lo has dicho, es alrededor de 1,1 millones de dólares, de lo que se le acusa por la obtención de kits alimenticios en sobreprecios, pero este no es solo el caso o el primer caso de corrupción que se atiende ahora. Recordemos que ya diferentes servidores públicos han sido acusados de corrupción. Uno de ellos ha sido justamente también ya el ex director del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, Paul Granda, igualmente movido de su puesto por casos de corrupción. Si bien él no ha sido acusado, muchos de sus funcionarios sí han sido por el delito de peculado, por esto a compra de insumos médicos en sobreprecios, pero además también el último allanamiento que también llamaba la atención dentro de estos debates económicos que ya fueron aprobados en Ecuador era del asesor de uno de los asambleístas, Daniel Mendoza, de Alianza País. También se allanó su casa en Manabí, en la provincia de Manabí, por lo cual ahora queda también esta situación muy inconclusa. No se sabe
sabe si el asambleísta o no tendría vínculos, si bien han salido ya notas y portales que revelan esta trata o este caso de corrupción en Manabí. Todavía no se sabe si el asambleísta Mendoza estará incluido. En este contexto, Marcela, se espera entonces que hoy sea a las 10 de la mañana la audiencia de formulación de cargos contra la ex directora de gestión de riesgo de Alexandra Ocles por el delito de tráfico de influencias. Será una audiencia cerrada justamente por las directrices que hay frente a la pandemia. Solo podrán ingresar las partes procesales en esta diligencia. Asimismo, también algo que mencionabas, si bien algo importante, que no deja de ser importante el tema de corrupción, como lo has dicho también, los casos de las comunidades indígenas frente a esta situación. La CONAIE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas, ha sido un llamado justamente por el abandono de tomar medidas frente a las comunidades indígenas. Inclusive el último registro de este fin de semana se registran ya 56 casos confirmados de la COVID-19 en las distintas comunidades indígenas del país. Hay algo allí también importante para preguntarte. En redes sociales se está planteado para hoy un paro e inclusive hablan de tiempo indefinido. ¿Cuánto se sabe de esta acción? ¿Va cuajando o no ya avanzada la mañana, Denise? Son diferentes organizaciones, Marce, de estudiantes y de trabajadores. Por un lado, el Frente Unitario de Trabajadores hace un llamado hoy en los exteriores de la Caja del Seguro, del IES, justamente en contra de las medidas económicas que se han aprobado. Recordemos que ya Ecuador pasó 2 leyes económicas muy fuertemente criticadas, más aún cuando en su mayoría todas las bancadas mostraban este rechazo, pero ahora sorpresivamente han pasado estas leyes, una la ley humanitaria de emergencia y la otra el ordenamiento de las finanzas públicas, por lo cual uno de los mayores rechazos que era y que veníamos contando son los recortes al presupuesto de la educación, pero ahora además también todos estos convenios de flexibilización en las jornadas laborales, donde ahora el empleador y el empleado deben coordinar diferentes jornadas, una reducción del salario, asimismo diferentes temas de convenio laboral, por lo cual ya se venía alertando previamente que esta ha sido una situación donde muchos señalan, los conocedores del tema, que ha sido un momento en el que el gobierno de Lenín Moreno ha podido avanzar con sus medidas neoliberales y más aún poder pactar ya las directrices que había acordado previamente con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual, por un lado, llaman a estos plantones, siempre y cuando cumpliendo con las medidas de bioseguridad, el Frente Unitario de Trabajadores y organizaciones de trabajadores, y por otro lado también los estudiantes están llamando y convocando cerca de plazas y de diferentes instituciones públicas en el país también plantones, para dejar en claro que el recorte al presupuesto a la educación afectará sin duda también a la salud, porque muchos de los servidores públicos en el sector de la salud vienen de la educación pública, por lo cual ellos se han declarado en una jornada de continuamente hasta que el gobierno nacional dé una respuesta favorable para estos sectores. Muchas gracias. Allí entonces la información directamente desde Quito. Estamos atentos, Denise. Vamos a ir mostrando también Universo Twitter a ver qué responden ustedes a nuestro interrogante de hoy. Mientras la mañana va avanzando y OMS también en Ginebra va empezando a escudriñar sobre qué cosas son necesarias en este momento en plena pandemia. Ya no estamos hablando solo de la importancia de la ayuda del Estado y la gestión de las crisis sanitarias con una buena estructura. Esto implica médicos, parteras, enfermeras, asistentes, etcétera. Ya estamos hablando de algo básico, que es financiación en tiempos de pandemia. Eso es lo que OMS también tiene previsto abordar hoy. Preguntamos respecto a Ecuador. La Corte Nacional de Justicia está formulando cargos contra la exsecretaria de Gestión de Riesgos y otros 4 exfuncionarios. La coctelera, déficit, deuda y corrupción lacera al pueblo ecuatoriano y ustedes dicen sí, 90,6%, no 4,3%, no sé, dice 5,1%. Recién comenzaba la votación, hay 138 participaciones. Espero que las sumen, que puedan ir incorporando, digo allí, un poquito más de lo que va pasando y del pronunciamiento. Después de eso, al final del día, cuando cerramos la pregunta, vemos cómo quedaron esos porcentajes y qué nos escribieron ustedes en las participaciones. Pausa rápida, ya seguimos. Nos espera en Quito Fernando Casado. Voy con el profesor de la Universidad Técnica de Manabí, periodista, analista internacional. Fernando, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, Marcela.
Gracias a ti por atendernos. Estamos hablando de un Ecuador que hoy sigue generando noticia por la nefasta, según Rafael Correa, acción que ha tomado al frente del manejo de la COVID-19. Y no solo habla Correa de crisis sanitaria. Ampliemos, por favor, sobre lo que está pasando en ese país. Bueno, en este momento uno de los principales problemas en el margen de la crisis es también el hecho de que se han descubierto una gran cantidad de redes de corrupción a lo interno del gobierno. Tengamos en cuenta que cuando se produjo el cisma entre Lenín Moreno y el presidente Rafael Correa, hubo una parte del grupo político Alianza País para aquel momento que se queda con Lenín Moreno. Parece ser que quienes se quedan con Lenín Moreno son personas o bien de dudosa reputación en cuanto a su historial en materia de manejo de bienes públicos, o aquellas personas que tenían ya un rabo de paja y que de alguna manera, dadas las presiones que se estaban produciendo, se quedan con Lenín Moreno. Esto ha dado lugar a que en este momento en el que de alguna manera habría una menor fiscalización porque la mayor parte de la atención está puesta en atender el COVID-19, se ha aprovechado mucha gente para realizar actos de corrupción en distintos ámbitos, ¿no? Entonces nos encontraríamos con tres casos principales, aparte por supuesto del propio caso que afecta al presidente de los INA Papers y por el cual estaría también incurso en una red de corrupción en la cual tendría muchos bienes mal habidos en paraísos fiscales. Pero en principio lo que nos encontramos es sobreprecios en la adquisición de bolsas de comida para repartir entre las personas en una situación de vulnerabilidad. Por otro lado, hemos visto también el desvío de fondos públicos almacenados en bolsas que estaban en principio destinados para la construcción de un hospital en Pedernales, que era a su vez un lugar afectado por el terremoto del año 2016. Y también hay indicios de negocios turbios de Juan José Roldán o un bufete de abogados a él vinculado en la obtención de distintos negocios y de distintos casos para llevar adelante. Con lo cual hay una especie de lo que podríamos llamar o lo que pareciera una red bastante amplia en distintos casos con distintos actores vinculados directamente al gobierno de Lenín Moreno en un momento además crítico porque en principio es otra la necesidad que se tendría que ver. Y otro caso que me olvidaba, que era también el del IES, que habrían adquirido a sobreprecios mascarillas e implementos de carácter médico en otro de los sectores vinculados a la actual crisis del COVID-19. Quiero también preguntarte sobre la acción de esta pata financiera, de este poder financiero que como casta que es, no se doblega y sigue sacando su tajada en plena pandemia. Esta casta apoyando a Lenín Moreno también da que hablar en los titulares que se ven en los medios de prensa del país, Fernando. Sin duda, se ha aprovechado, por supuesto, para llevar a cabo una renegociación en cuanto a las leyes laborales y ha ocurrido algo que, por medio de una llamada o mal llamada ley humanitaria, se ha desmantelado prácticamente el derecho laboral. Sin duda, mientras que en otros países lo que se ha hecho es poner por encima de los intereses de esa élite económica o del gran capital, los intereses de la población en general, y se están tomando medidas de carácter keynesiano, en el Ecuador se han profundizado todavía más las medidas de corte liberal. Y en la última reforma laboral, o lo que va a ser la inminente reforma laboral, una vez publicada y entrada en vigor la ley humanitaria, es, como te decía, el desmantelamiento de las leyes laborales, simplemente porque a partir de ahora no se van a regir las relaciones entre empleador y trabajador por medio de convenios de carácter laboral, sino por la relación bilateral entre ambos actores a los cuales se coloca en una situación de igualdad. Esto es sacar la relación laboral del ámbito precisamente del derecho laboral, que normalmente ha servido para proteger al actor más débil, que son los trabajadores, y al poner en una supuesta situación de igualdad al trabajador y al empresario, lo que se le está dando es todo el poder al empresario al llevar las relaciones laborales al ámbito más bien de lo civil, en una
relación contractual bilateral y de facto se ha aniquilado los principios básicos del derecho laboral. Por no contar que ahora la flexibilización laboral, el régimen de vacaciones y todas las protecciones que tendría el trabajador se han disminuido de manera drástica. También sobre la crisis sanitaria, los ciudadanos residentes en Ecuador, hablo del territorio nacional, no hablo solamente de Guayaquil, Fernando. Todos los ciudadanos reclaman ante lo que consideran desabastecimiento, pero no porque los productos no existan, sino porque el alto precio para los insumos y para los alimentos que hacen parte de la canasta básica les hace imposible en este momento que puedan ponerlo en la mesa cuando hay precariedad laboral, cuando hay falta de asistencia estatal para el que menos tiene, para el trabajador que día a día salía a buscar en la calle su sustento. Creo que también este punto de vista es importante abordarlo para entender, mientras hay algunos que hacen muy buenos negocios amparados por la impunidad del poder, como hay otros que no tienen nada que llevar de sustento diario. Sí, hay una situación generalizada de indefensión por parte de la población. Tengamos en cuenta que en el Ecuador el llamado empleo adecuado, que llegó a ser de un 42% de la población durante la época de Correa, y la destrucción del empleo de manera sistemática por parte de Lenín Moreno ha hecho que el empleo adecuado haya bajado un 38%, es decir, 62% aproximadamente de la población está en el ámbito de la economía informal o del empleo no adecuado, o subempleo o desempleo, ha hecho que gran parte de la población se haya visto muy afectada. A eso hay que añadir el hecho de que la confinación y cuarentena impide a estas personas, en muchos casos, llevar a cabo su trabajo. Aunado a ello, tenemos la falta de políticas de choque para tratar de alguna manera, subsanar, aliviantar la situación de estas personas en una situación de precariedad o de vulnerabilidad. Y a ello también hay que añadir que en el Ecuador se da la situación en la que grandes oligopolios de la distribución y venta de alimentos han de alguna manera controlado este mercado, tanto en la compra del producto al campesino como en la distribución final al consumidor. Dado que actualmente no hay una posibilidad de ejercicio del empleo informal, estos oligopolios se han visto robustecidos en la situación de crisis. De hecho, la empresa La Favorita, que sería una de las empresas dedicadas a este negocio de los alimentos, es la principal empresa en el Ecuador, por encima incluso de los bancos, que normalmente o tradicionalmente suelen ser las empresas más poderosas económicamente hablando. Y sin duda esto ha dado lugar a que haya habido una mayor capacidad de estos cárteles de los alimentos de incidencia sobre el mercado, un encarecimiento de los productos y una incapacidad por parte de la población, por supuesto, ya en una situación extremadamente precaria para cubrir sus necesidades básicas y para poder adquirir la canasta básica, porque además a todo ello también, como comentábamos antes, ha ido emparejado el hecho de que cientos de miles de personas hayan perdido su trabajo sin que además los empresarios hayan tenido que pagarles ningún tipo de bonificación, porque toda la ley les favorece a ellos para hacer y deshacer como les da la gana. Imagínense a esta hora quienes están viendo la pantalla de Telesur, lo que está mencionando nuestro invitado, Fernando Casado. Todo esto está pasando mientras del día 11 de este mes, ya el Universo, que no es un medio precisamente progresista ni de libre pensamiento, sino que el Universo siempre ha sido señalado en Ecuador por estar aliado al gobierno de turno, el Universo tenía el titular que ya les voy a mostrar en pantalla. Contralor del Estado revela que en compras públicas de insumos médicos hay sobreprecios de hasta 9.000%.
Fernando, estoy abordando un rubro que es muy específico y que es compras públicas. No hace muchos años, yo recuerdo cuando desde UNASUR se abogaba justamente por la unión de los estados para juntos realizar estas compras públicas, logrando no solo un mejor precio, logrando no solo la cantidad que cada país requería, sino además esta transparencia en un servicio de gestión pública. Hoy tenemos en Ecuador sobreprecios de hasta 9.000%. ¿Tenés alguna confianza en la tarea que hacen las autoridades del país a la hora de realizar esta investigación? El Contralor del Estado, ¿cómo llega justamente a esta investigación? Hola. Fernando, sigo escuchándote. ¿Tú me escuchas a mí? Creo que dejó de escuchar. Mientras tanto, yo les voy mostrando desde acá el universo con este titular. Allí lo tienen y fíjense esta gestión que se está haciendo justamente desde el Estado. El Contralor va dando las revelaciones a la vez que avanza en la investigación de este hecho. La autoridad precisó que en relación a la compra de kits e insumos médicos, el director de la entidad había iniciado los procesos sin tomar en cuenta la aprobación del Consejo Directivo. Esto pasa en plena gestión de Lenín Moreno. Esta misma Contraloría es la que está auditando también la compra de bolsas para cadáveres en los hospitales Los Ceibos y Guasmo Sur. La Comisión Nacional Anticorrupción de Ecuador dice que hace un año ya alertó de este tipo de manejos en el sector de compras públicas y que hasta ahora no habían tenido justamente respuestas. Me aseguro si Fernando sigue escuchándome y de lo contrario voy a ver respuestas en Twitter. Fernando, hasta aquí lo despido entonces a Fernando Casado, periodista, analista internacional, estaba con nosotros en este espacio. Déjenme quedarme hasta ahora en las respuestas a nuestra pregunta en Twitter. Esta coctelera, déficit, deuda, corrupción, ¿lacera al pueblo? Preguntamos. Y ustedes dicen sí, 90.6, no 4,3 y no sé 5,1%. Allí entonces las participaciones y los votos. Me preparo una pausa muy breve, ya regresamos. Día Internacional de los Museos. Lindo día para, aunque sea virtualmente, si tiene conexión, porque no todos tenemos conexión. Si tiene conexión, un día ideal para, por ejemplo, Aquiles Nazoa, jornada de ayer fue un día que toda Venezuela habló de la obra de este artista y poeta. Si tienen oportunidad de buscar información sobre esas personas que han hecho tanto para cuidar nuestro acervo cultural, este es el momento. Grandes museos del mundo abren sus puertas de manera virtual para esta cuarentena. Si eres amante del arte, pero no habías podido hacer un viaje largo para ver una obra de Van Gogh o arqueología de la antigua Grecia, esta es la ocasión perfecta para hacerlo sin salir de casa. Algunos museos incluso permiten ver obras que ya no están expuestas. Otras más dan alternativas de visitas especiales para niños. Te dejamos una lista de 10 museos virtuales por visitar. Museo del Louvre, París. El museo más icónico del mundo debido a su estructura piramidal. Además, alberga el famoso cuadro de la Mona Lisa. Descubre también sobre el antiguo Egipto, el mundo medieval o los genios de la época del Renacimiento. Disponible en inglés, describe los periodos más importantes de la historia del arte. Museo del Prado, España. Este museo ofrece también una opción de visita para niños, donde se divertirán conociendo de historias y curiosidades sobre la pinacoteca más grande de España, disponible a través de audioguía mientras navegan por el museo. Pinacoteca de Brera, Milán. Es la principal galería pública de pinturas en Milán. Contiene una de las principales colecciones de pinturas italianas, consecuencia del programa cultural de la Academia Brera, que comparte el sitio en el Palazzo Brera. Museos del Vaticano, Roma. Aquí tendrás la oportunidad de ver la majestuosa obra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina,
y conocerla gracias a su tour en 360 grados, lo cual te permitirá apreciar cada detalle en los rincones de esta obra magna. Museo Arqueológico de Atenas, Grecia. Es un museo que en su colección cuenta con piezas de la antigua Grecia, mismas que digitalizaron para que la gente de cualquier parte del mundo pudiera acceder a ellas a través de su página web. Museo Hermitage, San Petersburgo. Con más de 3 millones de piezas, este es el museo más importante de Rusia y uno de los más completos del mundo en cuanto a antigüedades, especialmente de la cultura griega y romana. Este museo fue formado por los antiguos zares de Rusia como colección privada y se abrió al público tras la Revolución de 1917. Museo Británico, Londres. El museo público nacional más antiguo del mundo. Exhibe una galería virtual interactiva. En él, puedes recorrer los pasillos del museo mientras examinas las exhibiciones y objetos famosos, esculturas y hasta momias egipcias. Museo de Arte Moderno de Nueva York. Este museo se conforma por arte moderno y contemporáneo. Custodia algunas de las obras más conocidas de Andy Warhol, Pollock y Van Gogh, entre otros. Además, para los niños ofrece una visita llamada Destination, la cual pueden recorrer sus pasillos y aprender curiosidades de las obras que forman parte de las paredes. Museo de Van Gogh, Ámsterdam. Descubre 200 pinturas, 500 dibujos y más de 750 cartas de uno de los autores que cambiaron el arte. Puedes visitar y recorrer los pasillos de este lugar acompañado de una guía escrita o en video. Museo Nacional de Antropología e Historia, México. El museo más grande y visitado del país. Es conocido por su gran colección de piezas precolombinas, así como algunas piezas del antiguo territorio mexicano en el suroeste de los Estados Unidos. Hay un tuit muy interesante que hace 8 minutos puso Bruno Rodríguez, que es el canciller cubano, ¿sí? El canciller de Cuba, la representación diplomática de Cuba al mundo. Esa es la tarea, la labor que ejerce Bruno Rodríguez. En un tuit él ha dicho, COVID-19 ha modificado la cotidianeidad de todos los países del mundo. ¿Quién lo duda? No solo afecta a la salud, sino nuestras economías. Cuba prioriza la planificación, aumenta el ahorro y busca soluciones para sustituir importaciones ante la pandemia. Él dice que con seguridad y determinación Cuba avanza y muestra justamente esta gráfica donde dice estar orgulloso de ser cubano y hablan de Cuba como un pequeño país con un pueblo grande. Miren qué bonito realmente este tuit, qué inspirador. Y estas cuestiones que plantea justamente el canciller, si lo trasladan de un país a la familia, a la casa chiquita, funciona. Planificar, subir el ahorro y sustituir lo costoso de las importaciones por insumos locales. Rueda de prensa, las autoridades sanitarias de la isla. Allí me voy. Nuestro país no reporta fallecidos por el COVID-19. Entonces, no es nada para confiar, pero de todas formas es el resultado de la participación popular y el esfuerzo de nuestros especialistas, de nuestros científicos, con los tratamientos, con las diferentes formas de atención que permiten estos resultados. De esta forma, hasta anoche, a las 12 de la noche, habían ingresado en nuestro país 970, en hospitales 970 pacientes. 26 en vigilancia, 649 sospechosos y confirmados 295. En la atención primaria de salud, por nuestros profesionales y técnicos, se vigilan 2.293 pacientes. Para detectar la presencia del SARS-CoV-2 y de la COVID-19, se estudiaron ayer 1.951 muestras en el Laboratorio de Biología Molecular del Instituto de Medicina Tropical, 781,
en el del Centro Provincial de Villa Clara 416, en el del Hospital Hermanos Amejeira 379, en el de Santiago de Cuba 217 y en el de La Habana 158. Como resultado del análisis de estas 1.951 muestras, pues se diagnosticaron 8 personas con la COVID-19. Y de esta forma ya en Cuba se acumulan 83.868 muestras analizadas, de las cuales se han confirmado 1.881 personas con la presencia del COVID, de la COVID. O sea, el 2,2% de las muestras analizadas han resultado positivas a esta enfermedad. Los 9 casos confirmados en el día de ayer, todos son cubanos, lo cual ha estado sucediendo en los últimos días. 4 son contactos de casos confirmados. De esta forma se acumulan 1.641 casos confirmados en Cuba, el 89,4%, en los cuales se ha podido precisar que son contactos de un caso que ha sido confirmado anteriormente. En 5, 55,5% no se precisa la fuente de infección, y esto hace que se acumulen 64, 3,4%, que no se ha logrado identificar la fuente de infección de su enfermedad. Se acumulan con fuente de infección en el extranjero 131, la misma cifra que todos estos días, el 7,1%, ya que este es un grupo de riesgo que se ha reducido de manera importante. De los 9 casos diagnosticados, un predominio, o sea 6, son del sexo femenino, y en el acumulado sigue siendo el sexo masculino el de mayor grupo, puesto que el sexo femenino, con 921 casos confirmados, representa el 48,9%. 3 del sexo masculino, 3 pacientes del sexo masculino de los diagnosticados el día de ayer, y se acumulan 960, el 51% de los pacientes confirmados en nuestro país. Importante, de los 9, 8 son asintomáticos de los diagnosticados en el día de ayer, y de esta forma ya se acumulan 939, o sea, prácticamente el 50%, 49,9% de los confirmados en Cuba se han detectado asintomáticos, al menos en el momento de su diagnóstico, lo cual evidencia la pesquisa que se hace buscando esta enfermedad, este virus, incluso en personas que no tienen síntomas ninguno. Los 9 casos diagnosticados de ayer, el grupo de menos de 40 años, hay uno de 1 a 19 años, hay 6, el mayor número, de 20 a 39 años, de 40 a 59 un caso, y de 60 a y más un caso. Esa es la composición por edades de los casos diagnosticados en el día de ayer. Se confirman casos de La Habana, 3 en el municipio Habana Vieja, los 3 de Villa Clara en el municipio Ranchuelo, 1 en Pinar del Río en el municipio Mantua, 1 en Matanzas en el municipio Matanzas y 1 en Las Tunas en el municipio Las Tunas. Tenemos que decir que tanto el caso de Pinar del Río en el municipio Mantua como el de Las Tunas en el municipio Manatí son resultado del estudio poblacional que se le ha estado dando información a nuestra población, que se viene efectuando mediante la prueba del PCR en tiempo real, con una toma de muestra de exudado nasofaringio, que ustedes han visto las imágenes que van a las casas seleccionadas en el estudio. Se ha dado una explicación muy detallada de los investigadores que están trabajando en ello,
de cuáles las muestras, cómo está representativo todas las provincias del país. Entonces se va a la casa, se toman las muestras y como resultado de eso, ¿qué es el valor? Yo lo que quiero resaltar, el valor de estos estudios que se están haciendo. Como resultado de eso, pues se detectó un caso en el municipio Mantua que no había tenido casos confirmados hasta el momento en Pinar y uno en Manatí, en Las Tunas. O sea, este estudio lo que nos permite es, como hemos reiterado aquí, detectar personas positivas que si no hubiera, uno diría, si no es por este estudio y no presenta una complicación de la enfermedad o síntomas de la enfermedad, a lo mejor no se hubiera detectado en ningún momento. Y sin embargo, con eso lo que estamos buscando, obtener el mayor número de personas positivas en nuestro país con la presencia del virus, para poderlos aislar, buscar sus contactos y hacer las medidas de control, que es lo más importante en esta ocasión. El otro elemento son las tasas de incidencia de casos positivos a COVID-19 por provincia, que cuando miramos el acumulado, pues sigue siendo el municipio especial Isla de la Juventud la tasa más elevada, con 50,4, le sigue La Habana con 42,1, le sigue Villa Clara con 47,5, Matanzas 24,2, Ciego de Ávila 21,3, Santi Espíritu 14,6, Mayabeque 12,5, Holguín 9, Pinar del Río 8,9, Artemisa 6,4, Camagüey 6,3, Cienfuegos 5,9 y Santiago, Guantánamo, Las Tunas y Granma con tasas de incidencia por 100.000 habitantes por debajo de 5. Ahora, porque además, y después lo vamos a explicar un poquito más, estamos evaluando qué indicadores sería importante tener para ver la evolución de la enfermedad, porque no es solo decir no hemos tenido fallecidos, que ya ese, si ustedes me preguntan, es una de las principales informaciones, por lo menos por la sensibilidad humana, pero que también hemos ido bajando los casos, pero hay otros aspectos que hay que evaluar para también ver el comportamiento. Y entonces analizamos las tasas de incidencia por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, porque muchas, por ejemplo, la isla, es verdad que no ha tenido casos confirmados hace un tiempo, por lo tanto tuvo una gran cantidad y la tasa acumulada es esa. Sin embargo, en los últimos 15 días el análisis es diferente y, por ejemplo, Matanzas tiene un 6,9, o sea, es la tasa más elevada que tenemos en nuestro país en los últimos 15 días y lo he visto, que se ha informado en la televisión, en los noticieros, el evento que ocurrió en el Hospital Faustino Pérez de esta ciudad. La Habana le sigue con 5,7, Villa Clara con 2,8, Ciego de Ávila 2,1, Camagüey 1,4, Santi Espíritu 0,9. De ahí vienen el resto de las provincias: Holguín 0,8, Mayabeque 0,5, Artemisa 0,4, Las Tunas 0,4, Pinar 0,3, La Isla con 0,1 por 100.000 habitantes. Y eso sería lo más importante. Y podemos decir que Cienfuegos, Santiago de Cuba, Guantánamo y Granma, estas 4 provincias no han tenido casos confirmados en los últimos 15 días. Ahora, y no pierdo la oportunidad de reiterar, eso no quiere decir que en estas provincias no hay riesgo. Y nos lo acaba de demostrar ahora el estudio que estamos haciendo poblacional en 2 territorios que no teníamos identificados como con transmisión.
y donde encontramos personas que tienen el virus, tienen la enfermedad y, como es natural, pueden transmitir. Por lo tanto, no hay ninguna eliminación de las medidas de restricción, aún en aquellas provincias, en aquellos municipios, en aquellos territorios que no tienen transmisión evidente, pudiéramos decir. Por lo menos no se ha hecho evidente. Al incorporarse estos dos municipios, pues indiscutiblemente ya son 112 municipios que han confirmado casos de COVID-19. Se incorpora el municipio Mantua, en Pinar del Río, y el municipio Manatí de las Tunas. Esta es la información, y que nosotros se la damos en detalle a nuestra población. Ahí están transmitiendo unas imágenes de este estudio muy bueno en la provincia de Cienfuegos. Esto se está haciendo en toda Cuba. Cómo toman las muestras, cómo llenan una encuesta epidemiológica que permite hacer el trabajo una vez que se ha confirmado el caso y después hacer un análisis que va a permitir presentar los resultados de estos estudios que estamos efectuando en nuestro país. Y reitero, se está haciendo en todas las provincias de nuestro país a población que no tiene síntomas. Se selecciona la casa, se va ahí, se muestrean todas las personas y no precisamente los que tienen síntomas. Así tenemos 1.881 pacientes diagnosticados con la enfermedad acumulado en nuestro país. De ellos se mantienen ingresados confirmados 295. Esto es lo que algunos especialistas le llaman los casos activos. De esos 295, el 96,9%, o sea... Allí entonces dejamos Cuba y nos preparamos a volver a Ginebra, justamente donde la Organización Mundial de la Salud está haciendo un encuentro. Desde temprano han tenido distintos pronunciamientos en pantalla de Telesur, con los anuncios, con las precauciones, y ahora el representante de Argentina, que es el ministro Ginés García, está hablando, así que quedémonos allí, por favor. General del Plan Integral para la prevención de eventos de salud pública de importancia internacional, coordinando por el jefe de gabinetes y liderado por el Ministerio de Salud. En este marco se implementaron de forma temprana medidas sanitarias, sociales y económicas destinadas a mitigar la propagación y el impacto del nuevo coronavirus. El 22 de enero, un mes y medio antes de nuestro primer caso, Argentina emitió el alerta epidemiológica y unos días después comenzó a supervisar el ingreso de pasajeros y a recomendar el aislamiento de viajeros que arribaban de zonas afectadas. Al menos 10 días antes de la detección del primer caso, decretamos el cierre de las fronteras, el autoaislamiento preventivo, el teletrabajo, la suspensión de las clases en todos los niveles y la cancelación de espectáculos públicos, entre otras medidas. A los 14 días se estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio en todo el país, que aún está vigente. Desde el Ministerio de Salud se trabajó en coordinación con todas las provincias en el fortalecimiento de las capacidades de prevención, detección y respuesta del sistema sanitario. En 45 días se incorporaron 21.850 nuevas camas, 1.452 de ellas de unidades de cuidados intensivos, 5.466 camas generales y 19.907 camas de aislamiento, 1.181 respiradores, 200 ecógrafos portátiles, 12 hospitales modulares y 4.000 profesionales de la salud. Además, se creó un Fondo Nacional de Equidad para asegurar la cobertura integral a toda la población. Se trabajó junto al Ministerio de Producción en el fortalecimiento de la producción nacional de insumos críticos, logrando duplicar la capacidad de producción de respiradores mecánicos y reconvirtiendo una parte de la industria textil
para producir equipos de protección personal. Con el objetivo de fortalecer las capacidades de desarrollo tecnológico, recursos humanos y equipamiento de diagnóstico e investigación, se creó la unidad coronavirus, a través de la cual se promueven 3 importantes desarrollos nacionales. La utilización de saliva como muestrea en reemplazo de los hisopos, un test serológico que permite cuantificar los anticuerpos y la autorización de plasma de personas convalecientes como tratamiento. Además, Argentina fue invitada a participar en el estudio múltiple Solidarity de la OMS. Argentina manifiesta su interés en avanzar y apoyar toda iniciativa regional y global destinada a fortalecer las acciones del combate a la pandemia y todas aquellas que permitan el acceso a los resultados de las investigaciones en tratamientos, vacunas y productos médicos. Es necesario que los estados puedan impulsar acciones que garanticen el acceso al conocimiento de estos bienes públicos globales a través de licencias gratuitas o suficientemente accesibles para todas las sociedades del mundo. Esta batalla se gana con el compromiso de cada ciudadano. No es solo una tarea de los gobiernos, es una responsabilidad colectiva. Estamos convencidos que en toda medida que se tome a nivel nacional debe ser coordinada con el ámbito internacional. Poder sortear esta crisis y enfrentarnos a este nuevo mundo nos exige diseñar y suscribir un gran pacto de solidaridad global. Muchas gracias. Thank you, Argentina. Ginés González García, ministro de Salud de Argentina, estaba allí. Y TELAM, fíjense, está dando la información que hoy el pueblo argentino sigue de cerca con el tema de COVID-19. ¿Por qué? 17/5, semana próxima se anunciará una campaña nacional de testeo. Información aportada por el ministro. Habla de que este operativo no solo se va a hacer en Capital Federal, en el área metropolitana de Buenos Aires, sino también en el interior del país. Allí entonces, esta información, hay un nuevo kit que se logró desarrollar en el CONICET. Los científicos argentinos han encontrado en tiempo récord la opción de este nuevo kit en Argentina, con todas las ventajas y no solo económicas que conlleva esto. Van a utilizar tiras en vez de frascos con reactivos y entonces allí ya se redoblan esfuerzos para ir casa por casa a hacer las tareas de detección y posterior acción con lo que haga falta para atacar la expansión del virus. Me voy a ir a Europa. Aprovechemos que nos da el tiempo para mostrarles también esta realidad. Italia inicia este lunes una nueva fase de desconfinamiento y reapertura económica. La nación europea permitirá la reactivación del comercio minorista, bares, restaurantes y centros de estética bajo la conducción de las autoridades regionales sujetos a las medidas de prevención a la COVID-19. El primer ministro italiano Giuseppe Conte reconoció los riesgos que implica la decisión en momentos en que la Organización Mundial de la Salud anunció la posibilidad de un nuevo brote de contagios en Europa. No obstante, el primer ministro italiano señaló que la reactivación económica de ese país no puede esperar hasta el desarrollo científico de una vacuna contra el mortífero virus. Esta mañana en Agenda Abierta analizaremos los riesgos que implica el desconfinamiento en Italia ante la abogacía del gobierno de ese país que reactiva el sector económico pese a las advertencias de la Organización Mundial de la Salud. Fíjense, la verdad dice Italia reabrirá fronteras a los turistas europeos el próximo 3 de junio. Ya es una decisión. El gobierno además anulará el aislamiento obligatorio de 14 días para los visitantes extranjeros en toda la península. Medidas que fueron anunciadas luego de un Consejo de Ministros que se hizo el viernes por la noche, presidido por el jefe de gobierno Giuseppe Conte. Una decisión que puede tener sus modificaciones en función del riesgo epidemiológico en el país.
Murieron al menos 31.000 personas, 31.500 creo que era el número que querían poner aquí, por el nuevo coronavirus. Hay una situación que hay que seguir de cerca con Italia por todo el impacto que ha tenido justamente la pandemia. Me voy a mostrar Filonews, otro portal, fase por fase, plan de reapertura que Italia empezó a implementar, así le llaman. A partir de hoy pueden abrir bares, restaurantes, comercios y peluquerías, además de que ya no hará falta la certificación para circular en la propia jurisdicción. Por lo tanto, enfrentan, dicen las autoridades, un riesgo calculado, sabiendo que la curva de contagio puede nuevamente aumentar. Tenemos que aceptarlo, es lo que dicen las autoridades italianas. Voy a ver qué respuestas tienen ustedes para nuestro interrogante en Twitter. Que sea una salida de cuarentena gradual, ¿lo hace menos peligrosa para la vida? Vengan a ver respuestas conmigo. Sí, 38,2%. No, 41,6%. No sé, 20,2%. 317 votos, 317 participaciones. Y así entonces nos vamos a ir de inmediato al plano deportivo. Recuerden que el fin de semana siempre es fructífero para las informaciones deportivas, así que no queremos dejar por fuera estas informaciones. La ceremonia de entrega de los premios FIFA The Best, que estaba prevista para el próximo 21 de septiembre en Milán, no se hará. Esa es la primera determinación que se ha tomado. Organización Mundial del Fútbol dice en 2020 no habrá entrega de este premio. Ya es una decisión asumida. Con Gianni Infantino al mando, FIFA está buscando trabajar con prudencia sus decisiones. Única competencia que sigue en pie sin haber sido suspendida o modificada es el Mundial de Clubes en Abu Dhabi en el mes de diciembre. Así que atentos a esto. Vamos a ver, Galarraga, ex lanzador de los Tigres de Detroit, hizo un llamado para que la oficina de Grandes Ligas le reconozca en vida su hazaña de una década atrás. El pelotero venezolano protagonizó un partido perfecto el 2 de junio del 2010, todo un récord en el mundo de las mayores. Advirtió que le gustaría que Grandes Ligas oficializara ese juego perfecto número 24 en los libros de historia del mejor béisbol del mundo. Galarraga retiró a los primeros 26 bateadores de los Indios de Cleveland que enfrentó para conseguir una marca inolvidable y ganar mayor prestigio dentro de la franquicia y en toda la liga. Que se le dé. Gracias a todos.